Aquí está, el Toyota Yaris 2020, la nueva generación del utilitario japonés nacido para ser rival del Volkswagen Polo o el Peugeot 208. Y lo que tenemos aquí es un coche más agresivo en apariencia y con dimensiones diferentes. Toyota juega lo que ellos denominan Big Small, grande por dentro, pequeño por fuera. Este nuevo Toyota Yaris es 5 milímetros más corto que su anterior generación y además en Toyota se vanaglorian de decir que es 10 centímetros más corto que el siguiente competidor en el segmento B y sin embargo es 5 centímetros más largo de batalla, tiene 5 centímetros más de separación entre ejes. También hay más anchura de coche, otros 5 centímetros y la línea del techo se ha rebajado un poquito, 4 centímetros para darle ese aspecto más agresivo. Como podéis ver por el movimiento que hay detrás, el coche llama mucho la atención y no es para menos, ¿no? Porque tenemos un rediseño importante en esta parte delantera, más agresiva, como estábamos diciendo, los pasos de rueda más voluminosos, más anchos. Tenemos aquí esta rejilla de ventilación, que es falsa, por cierto, donde se integra el antinieblas delantero. Estos faros también rediseñados no siguen la línea que hemos visto en el CHR, en el que es un grupo óptico más fino que se mete dentro de la rejilla de refrigeración. Tampoco siguen ese diseño en X que hemos visto en los Yaris de anteriores generaciones. Esto me recuerda un poquito al RAV4 e incluso visto desde esta zona me recuerda también un poco al Ford Fiesta. Una parrilla muy grande, lamas que no son móviles, pero en general un conjunto mucho más voluminoso, mucho más agresivo aquí delante. Y en el lateral del coche, más de lo mismo. Hay que decir que el lateral del Yaris en las últimas generaciones al menos era limpio, quizá demasiado limpio. No ocurre lo mismo en este. ¿Por qué? Porque tenemos estas líneas de tensión, estas curvas que nos derivan hacia este paso de rueda trasero, también ancho, también voluminoso, unas curvas que se replican aquí arriba, en la luneta trasera, y además ha habido una decisión valiente por parte de Toyota porque es muy pequeña, deja un pilar C muy grueso, muy ancho, que da mayor sensación de deportividad. También destacable la forma de los grupos ópticos traseros. Vistos desde aquí pueden parecer los del CHR, pueden recordar también vagamente a los de la primera generación del Toyota Aygo. Destacable también que los han metido dentro de este marco negro que sigue la línea, la silueta de la luneta trasera y toda esta caída del techo. Y por último, pero no por ello menos importante, la parte trasera del Toyota Yaris. Seguimos con estas formas agresivas, voluminosas, estos dos hombros y este paragolpes trasero que sobresale bastante de la línea del portón del maletero. Aquí esta recta que cruza por completo la luneta trasera y que se une en los dos grupos ópticos. Una luneta trasera tendida, puede recordar un poco al Peugeot 208, tenemos un pequeño spoiler ahí arriba y lo que no tenemos es una salida falsa de escape. Aquí no hay nada, tenemos simplemente el tubo de escape en este lado. Hemos hablado de las dimensiones del nuevo Yaris, el peso también cambia evidentemente, no tenemos cifras todavía oficiales porque el coche sigue aún en fase de desarrollo, pero aseguran desde Toyota que será 20 kilos más ligero que su anterior generación y todo eso tiene un culpable y el culpable se llama TNGA-B. ¿Y qué es TNGA-B? Pues la nueva plataforma sobre la que se asienta el Yaris 2020. La magia de aumentar el tamaño interior y reducir el exterior se ha conseguido gracias a unos voladizos recortados. Desde Toyota dicen que con esta plataforma buscan una conducción más segura y natural. En el aspecto de la seguridad hay que destacar que el Yaris 2020 incorpora un airbag central entre los asientos del piloto y copiloto, mientras que en el aspecto de la conducción no podemos decir mucho porque la presentación fue estática. Sí que tenemos datos. La plataforma es más rígida gracias al uso de acero de alta resistencia y refuerzos longitudinales y horizontales en el chasis. En la suspensión trasera se ha añadido un nuevo eje de torsión, que es un 140% más rígido, lo que ha permitido montar amortiguadores más blandos. El peso se ha reducido en 20 kilos por usar ahora baterías de iones de litio en lugar de níquel, metal hidruro. Y el centro de gravedad ha bajado en 15 milímetros por tener un motor, techo y línea de caderas más bajos. Y eso nos lleva a la siguiente parte de este vídeo, el interior minimalista del Yaris. En el interior, el primer cambio que notamos en el nuevo Toyota Yaris cuando nos sentamos en él es eso, que nos sentamos y estamos más bajos. Estábamos hablando de la plataforma TNGA-B y gracias a esa plataforma se ha permitido rebajar en 3,6 centímetros la línea de cadera. Tenemos ahora un centro de gravedad más bajo dentro del coche y eso evidentemente pues redunda en mayor deportividad. Una deportividad que se consigue también con el volante nuevo. La posición se ha reconfigurado para que esté ahora más horizontal, para que la conducción sea más deportiva. El volante que tiene pues un diámetro no excesivo, el agarre tampoco es demasiado grueso y luego los acabados la verdad es que son bastante buenos. Tenemos mucha superficie acolchada, un poquito de piano black aquí en la consola central alrededor de toda la palanca de cambios, plástico duro típico japonés aquí en la parte izquierda, pero toda la parte de arriba del salpicadero por ejemplo la tenemos mullida. El cuadro de instrumentos, otra de las cosas que cambia, dos esferas a los lados y una pantalla en medio. Se trata de una pantalla TFT que incluirá numerosa información y que se complementará con un head-up display a color de 10 pulgadas más la pantalla multimedia.
La pantalla multimedia no está incrustada dentro del salpicadero, sobresale un poquito justo debajo de ella. Este hueco portaobjetos, tenemos estos dos aireadores y justo por debajo el control del aire acondicionado con sus dos ruletitas y con los botones no táctil. Aún no tenemos datos de equipamiento y opciones disponibles para el nuevo Yaris 2020, aunque desde Toyota nos apuntan que la gama estará muy en línea con la actual. Entre algunos opcionales, el bitono que estáis viendo. Sí que conocemos las motorizaciones, y como era de esperar, la híbrida será la niña mimada. Esta palabra que tenéis aquí, hybrid, es otra de las claves del nuevo Toyota Yaris, evidentemente por las motorizaciones. Tenemos de entrada tres, una híbrida asociada a un motor 1500 centímetros cúbicos de 3 cilindros y luego dos motores de gasolina, un 1500 centímetros cúbicos de 3 cilindros y luego un 1.0 de 3 cilindros, que es básicamente el del Yaris actual, pero mejorado. ¿Dónde está la clave? En que en 2020, el primer año de lanzamiento del Yaris en España, solamente se va a ofertar con el motor híbrido. En 2021 la intención es introducir los dos motores de gasolina, a no ser que vosotros digáis lo contrario. Es lo que dicen desde la propia Toyota. Si sienten que no hay necesidad para el comprador de introducir los dos motores de gasolina, ¿para qué lo van a hacer? De hecho, esperan que del 60% actual de ventas de Yaris híbridos dentro de toda la gama Yaris se pase a un 80% con este nuevo coche. Eso sí, no va a haber una opción 100% eléctrica. Un apunte más del motor híbrido. Se trata de la cuarta generación híbrida de Toyota. No tenemos cifras, pero desde la marca aseguran que el motor es un 20% más eficiente, un 15% más potente y que el Yaris 2020 podrá circular el 80% del tiempo en modo cero emisiones por vía urbana. Para comprobarlo tendremos que esperar a mediados del año que viene, que es cuando empezará su producción. Las primeras unidades se entregarán en torno al verano, y aunque no hay precios confirmados, dicen desde Toyota que serán muy similares a los de la generación actual. Prometemos que en cuanto tengamos uno en nuestro poder, terminaremos de resolveros todas las dudas que aún os queden sobre el nuevo Yaris 2020.